semana alguien me dijo, necesito tomarme un momento antes de responder. Y yo casi le respondo mal. Bienvenido a otro café, no es personal, es generacional. Hoy quiero hablarte de herramientas prácticas para liderar con inteligencia emocional y quiero empezar justo esa frase que casi arruina mi semana. Necesito tomarme un momento antes de responder. Es una frase que se escucha cada vez más en el trabajo, en juntas, en los chats de equipo, en evaluaciones de desempeño. Y aunque suena simple, es de las frases que peor se están traduciendo entre generaciones ahora mismo. No de la forma de la que te imaginas, porque cuando yo la escuché, mi primera reacción no fue que hubiera esperado, lo que hubiera esperado de mí misma. Y eso es justo lo que quiero contarte hoy. Cómo una herramienta de inteligencia emocional perfectamente válida puede sonar completamente diferente dependiendo de quién la use y quién la dice. Cuando alguien te dice, necesito tomarme un momento antes de responder, no todos escuchan igual. Y esto lo he confirmado hablando con gente de las cuatro generaciones, los boomers, la X, la generación, los millennial y la generación Z, que conviven en cualquier oficina hoy en día. Un jefe X o boomer casi siempre lo va a traducir como evasión. Para esa generación, que es la mía, la rapidez de la respuesta es históricamente ligada a la seguridad. Responder rápido significa que tienes la situación bajo control, que no dudas de que eres capaz. Entonces, cuando alguien te pide una pausa antes de contestar, mi lectura automática o la lectura automática es, está mostrando debilidad, no sabe lo que está haciendo, lo va a inventar. Fíjate muy bien, un millennial, en cambio, la usa como una muy buena herramienta, porque probablemente la aprendió, en algún curso o lo leyó por algún lado. El problema es que el millennial la usa con culpa, porque el millennial fue, discípulo de un generación X o un generación, boomer. Entonces, a pesar de que usa la herramienta bien, porque sabe que así es como se debe de utilizar antes de responder, generalmente va a venir a disculparse después. Por otro lado, la generación Z, en la mayoría de los casos, ni siquiera la cuestiona. Para ellos, ese es el mínimo esperado. Un buen líder se regula antes de hablar y punto. Crecen con ese lenguaje normalizado, ya sea en redes sociales, de salud mental o por algún lado que encuentran la información. Así que ni siquiera se les ocurre a los de la generación Z verlo como una debilidad. Mira, te voy a contar algo que viví hace poco. Estaba en una reunión de presupuesto que se estaba poniendo un poquito tensa, de esas juntas donde ya todos están a la defensiva porque los números nada más no cierran como se espera. En medio de la discusión, alguien del equipo más joven dijo exactamente esta frase. Dame un momento antes de responder a eso. Mira, yo vi la cara del director en tiempo real. La generación Z de la vieja escuela, como la mía, típico jefe que resolvió toda su carrera pensando rápido, hablando más rápido todavía, teniendo todo bajo control. Su expresión decía casi literal, ahí vamos, no tiene argumento, está ganando tiempo, ¿no? Como un partido de fútbol. Y también, honestamente, yo ese fue mi primer impulso. Y fue lo que más me sorprendió de mí misma, porque yo hablo de esto todo el tiempo. Pasaron literal 15 segundos de silencio y en estos 15 segundos, en una junta que es tensa, se siente verdaderamente como una eternidad. La persona volvió con la respuesta clara, con números concretos, sin el tono defensivo apresurado que hubiera tenido si contesta en caliente. Se resolvió la discusión en menos de 2 minutos con datos que probablemente ni siquiera hubieran recordado bien si hubiera respondido de inmediato. Lo interesante fue lo que pasó después, fuera de la sala, porque esa misma persona me buscó, pues en privado, para explicarme por qué se había tomado la pausa, como si tuviera que justificar algo que en realidad había hecho perfectamente bien. Y ahí es cuando entendí que el problema no es solo del director, que lo había leído como debilidad. También esta persona que era millennial
se la tomó como la culpa que había pedido, que sentía que disculparse por haber pedido esos 15 minutos. Los 2, sin decirlo, estaban de acuerdo en algo que en realidad era completamente falso, que pedir en ese momento una disculpa era el problema. Y esto tiene una base real en la neurociencia. Fíjate qué interesante, no es una técnica de moda. Bajo el estrés, la amígdala, que es la parte del cerebro encargada de detectar las amenazas, literalmente te quita el control temporal del cerebro racional, de la corteza prefrontal, que es lo que nos permite pensar con matices, sobrepasar opiniones, elegir bien las palabras. Daniel Goleman documentó esto como el secuestro de la amígdala. Durante segundos tu cerebro no está sintiendo no es ni perezoso ni evasivo, sino que está literalmente operando con menos recursos racionales disponibles. Y hay algo todavía más concreto que respalda esto. La neurocientífica Jean Bolte Taylor, si la has escuchado, después de tener su propia experiencia después de un derrame cerebral, popularizó mucho la idea de esta reacción emocional intensa. El pico de cortisol y adrenalina que sentimos ante algo que nos tensa se disuelve en cuestión de segundos, no minutos ni horas, si no seguimos alimentándola con más pensamientos reactivos. Es decir, esos 15 o 20 o 30 segundos de pausa que te tomas no son ni un lujo ni una señal de indecisión, son literalmente el tiempo que el cerebro necesita para que la parte que sí puede responder bien recupere el control. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando alguien te pide ese momento, no está evitando responder, está haciendo, sin saberlo, casi siempre algo con respaldo científico. La frase no es una sola, son 3 ajustes distintos dependiendo de quién la está escuchando o de quién es el protagonista en esa historia. Entonces, si tú escuchas eso y automáticamente lo lees como debilidad, y si eres de los que piensan, si tuviera la respuesta ya lo hubiera dado, mira, te invito a que cambies el marco. No es evasión, es que la persona va a responder mejor, no que lo está evitando. Y este es un paradigma importante de romper, sobre todo para las generaciones más grandes. La pausa no reemplaza la respuesta, sino que la afina. Y si eres de las personas que pide disculpas después de tomar la pausa para compensar esta parte de la pausa, olvídalo, lo estás haciendo muy bien. Ya es parte de liderar tomarse esas pausas, no necesitas ninguna justificación. Entre más rápido dejes de pedir perdón, más rápido vas a poderlo usar sin culpa, porque eso también se tiene que practicar para crear nuevos mapas mentales. Entonces, la próxima vez que alguien te diga, necesito tomarme una pausa antes de responder, o cuando tú, alguien, estás bajo presión y necesitas tomarte un tiempo para responder, que no te dé miedo decirlo. No importa que te malinterpreten, la persona que va a estar correcta eres tú, porque vas a estar utilizando científicamente lo que el cerebro necesita para dar una respuesta clara, sin ser evasiva, sin ser defensiva. Y también cuando te encuentres en esa situación, fíjate bien quién lo está diciendo y quién lo está escuchando, porque vas a poder entender la dinámica, que es muy interesante. Aquí la frase es la misma, lo único que cambia es la traducción. Tenemos 4 generaciones y que sin darse cuenta malinterpretan, identifican la respuesta de manera diferente. Tú vas a seguir siendo el mismo, pero esta información te va a hacer ser emocionalmente mucho más inteligente, pero sobre todo mucho más maduro, y no juzgar a las personas de tu equipo o a tus superiores o a tus colegas. Al contrario, se los puedes explicar, porque una vez que se explica esta información es mucho más fácil de aplicar. Y cuéntame a ti, ¿qué frase te tradujeron mal esta semana? Puede que salga en el próximo café. Recuerda que este programa sale todos los miércoles, porque acuérdate, entendernos cambia la conversación, y la conversación cambia cuando los resultados cambian. El próximo miércoles necesito compromiso. A ver, vamos traduciendo.